observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Vanessa Holguín agonizó desde el 3 de junio pasado hasta este miércoles. El femicidio de Rocío Vera. Y el caso de Julieta del Pino es aberrante. Julieta desapareció en la provincia de Santa Fe. Estando entre cuatro paredes la víctima con el imputado y dos menores y ninguna otra persona más, porque Gisela pidió auxilio a un tercero, que en este caso fue una vecina. El femicidio de Úrsula pegó fuerte en el corazón de todos los argentinos, sobre todo de todas las mujeres argentinas que, al igual que la semana pasada, volvieron a manifestarse, no solamente para pedir justicia, sino también para pedir cambios urgentes en el sistema. Femicidios, la otra pandemia. El 2020 fue sin dudas un año muy particular. La pandemia atravesó todas las instancias de la vida de las personas. Sin embargo, la violencia de género permaneció estable en sus índices. En este informe haremos un balance y un repaso de lo que significó la pandemia de coronavirus en la otra pandemia, la de la violencia machista. ¿Qué es la violencia machista? Es aquella violencia que se despliega en las relaciones desiguales de poder que tienen que ver con un binarismo histórico a partir del cual se construye básicamente el mundo, el femenino y el masculino, y la asignación de características, roles, etcétera, que a cada uno de estos géneros se les atribuye. No es lo mismo tipificar cualquier tipo de violencia social o familiar que las violencias de género. Para que se dé, tiene que haber una desigualdad de poderes entre varones y mujeres o entre disidencias y varones que provoca el miedo y la humillación ante el varón, que termina con, puede ser diferentes tipos de violencia. Comienza, digamos, con la simbólica, con la psicológica, y luego se pasa a la violencia física, ¿no es cierto? La violencia de género no es solamente la violencia física, sino que también es la emocional, es la psicológica, es la económica, es la sexual. Y hoy también hablamos de la violencia simbólica, que es la violencia que está, por ejemplo, en los medios de comunicación, y también la violencia política. Y el acoso callejero. Todo eso engloba situaciones de violencia, y por eso también está tipificado el delito de femicidio, que es justamente por el hecho de ser mujeres, o como les decía, el colectivo de disidencias sexuales, y entonces ahí se amplió a violencia de género. Primero, que hay un gran error o mito, que es que solo la violencia de género se da al interior de la familia. Eso no es así, se da en espacios públicos también, se configura, a veces no configura delito, es mucho más amplio de lo penal y de lo doméstico. Si bien es cierto que en la unidad de género, concretamente, las denuncias que entran, en su gran mayoría, por no decir su totalidad, son violencias domésticas. Se puede pensar más ampliamente, digamos, la violencia de género en términos de que también las mujeres somos víctimas de una serie de violencias institucionalizadas y que se hacen cuerpo en la vida de muchas mujeres. Qué sé yo, por ejemplo, situaciones de calle, informalidad laboral, el no acceso al trabajo formal, cobrar menos que los varones, tener puestos de menor jerarquía siempre que los varones, aunque muchas veces tengamos mayores niveles educativos. Esa violencia la pueden ejercer instituciones privadas e instituciones públicas en el ámbito de la salud. Fue sacar la violencia de lo que era el conflicto familiar y de cómo se entendieron las primeras leyes o los primeros avances, para pasar a otros ámbitos. Las violencias por motivos de género se dan no solamente contra las mujeres, en los últimos años ha tomado visibilidad contra el colectivo de la diversidad sexual, contra personas gays, lesbianas, transexuales, travestis, trans. Esta violencia que ejerce el hombre en el marco de un contexto social que es el patriarcado, donde están naturalizadas relaciones de poder del hombre hacia la mujer, y siempre hay como una subordinación, hay un no escucha hacia la mujer, de sus deseos, de sus opiniones,
de sus iniciativas o aportes al contexto familiar, va generando una situación que muchas veces llega al extremo de la violencia física, la violencia sexual, que son las peores, entre paréntesis, ¿cierto? Porque las otras son como más silenciosas, pero se padecen en el tiempo. 2020, el año del aislamiento. Según la organización Mumalá, en 2020 hubo 329 muertes violentas de mujeres en el país, de las cuales 270 fueron femicidios, 34 están en investigación y 25 se produjeron en el contexto de violencia urbana. En Santa Fe, según un informe de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, durante 2020 se contabilizaron 36 femicidios y un homicidio por motivos de género. Sabemos, sí, por la percepción, por los informes del Poder Judicial, de que ha aumentado, sobre todo en el primer periodo del ASPO, donde las mujeres en su mayoría quedaron atrapadas dentro de sus domicilios con sus propios agresores, muchísimas veces sin esa posibilidad de obtener un dinero con la limpieza de las casas o la venta de insumos de panificación y diversas actividades que hacen las mujeres de los sectores populares para conseguir su dinerito diario, y entonces esto le provocaba tampoco tener acceso a la telefonía y no poder hacer una denuncia. En 10 años no logramos bajar ni un solo femicidio, o sea, mantenemos las mismas cifras durante 10 años, algunos más, algunos menos, pero se mantiene un promedio, digamos, estándar de entre 270 y 350 femicidios anuales, lo cual es una cifra altísima si consideramos el gran avance que hemos tenido legislativo y de derechos en el Estado argentino. Efectivamente, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, tiene una característica estructural y que no lo resuelven diferentes situaciones, como podría ser, la pandemia y que hay menos personas, entonces habría menos inseguridad. ¿Dónde se dan las mayores denuncias? A partir del hogar, a partir de ese lugar que debería ser el lugar de paz, el lugar de solidaridad, y sin embargo las violencias aparecen en ese espacio, en el espacio doméstico fundamentalmente. Y esto tiene que ver con esta situación, te decía, de naturalización de la violencia. Nosotros en la propia Universidad del Litoral tenemos un protocolo para la comunidad universitaria y apareció mucho justamente en este contexto lo que es la violencia simbólica, pero fundamentalmente también el acoso a través de redes, porque justamente este contexto ha llevado a que sea un modo de comunicación. De estas denuncias, que si bien se han mantenido de alguna manera, no han disminuido en la época de pandemia, el inicio, que fue el ASPO, bien estricto, que fue desde el 20 de marzo hasta que empezó un poco a flexibilizarse con algunas medidas acá en la provincia de Santa Fe. En ese periodo, al inicio, muy al inicio, los primeros días, quizás se registró una leve baja, pero lo cierto es que después se volvió a reflotar el número de alguna manera, o sea, se mantuvieron la cantidad de denuncias. A lo mejor bien intermitente, digo, en hechos concretos, ¿no? Nos vemos 2 horas al día y a lo mejor la maltrata psicológicamente durante las 2 horas, pero son 2 horas. No lo estoy minimizando con esto, digo, imagínate lo que fue 24 horas de maltrato psicológico o estar todo el tiempo con el temor de que si se levanta de mal humor, de que si hago una comida que no le gusta, de que los chicos lo molestan y se la agarra conmigo. Bueno, estas cuestiones que por ahí no se daban tanto fuera de época de pandemia, porque cada uno tiene a veces otras actividades, se acrecentaron claramente durante la época de restricción más dura. Sabemos que la violencia de género tiene como característica en muchos de los casos el control, y el ejercer control entre 4 paredes es mucho más fácil, porque si yo no tengo a la persona visible al lado mío, tengo que idear otras estrategias de control, pero cuando la tengo al lado mío estoy viendo si agarra el teléfono, le puedo preguntar con quién habla, se lo saco, le miro. Entonces pedir ayuda también se complejiza mucho.
Evidentemente todo eso dificultó que las mujeres se pudieran organizar, que pudieran llegar a pedir ayuda, que pudieran hablar con alguna otra persona. Creo que eso fue muy duro, sobre todo entre marzo, abril y mayo, te diría. Ya a partir de junio creo que fue cambiando un poco el esquema. Se habilitaron líneas de WhatsApp, videos en silencio, muchos recursos para que las mujeres estén acompañadas. Hubo que flexibilizar y tratar de brindar de alguna manera el contacto telefónico para poder desde tomar entrevistas hasta tener mayor cercanía con la víctima, porque el hecho de que muchas veces no pueda salir, que no tenga medios para hacerlo o no pueda llegar a la comisaría, también dificulta la posibilidad de brindar un auxilio inmediato. Toda esta situación de pandemia ha desconfigurado el contexto de abordaje social de las mujeres. Para nosotras mismas se hace difícil porque nosotras tenemos claro que no reemplazamos al Estado, ¿cierto? Nosotros queremos cumplir otro rol, este rol de estar más cerca de las mujeres, acompañarlas. Esta situación de pandemia ha aumentado las complejidades que tiene la resolución de la violencia para las mujeres. Prevención y rol del Estado. Pese al aislamiento preventivo que duró meses, los números demuestran que la violencia de género no es un hecho de inseguridad más. Según datos publicados por el Registro Único de Violencia hacia la Mujer, elaborado por el Estado provincial, entre el 20 de marzo y el 27 de abril del año pasado, durante el periodo más estricto de la cuarentena, se contabilizaron 8.773 registros. Esto representa un incremento de más del 200% comparado con el mismo periodo de 2019, en el que hubo un promedio de 2.500 registros mensuales. A su vez, según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Santa Fe es la segunda provincia del país con mayor cantidad de llamados a la línea 144, dedicada a ofrecer asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Lo cierto también es que mucho de nuestro trabajo termina estando al servicio de la urgencia. Así un poco funcionan todos los servicios locales. Pero bueno, también hay otras instancias de gobierno, como la provincia, como la nación, que a lo mejor al no tener que tener, al no ser un servicio de primer nivel como somos nosotras, van generando algunas políticas que nos sirven a los gobiernos locales para poder implementar en el territorio de nuestras ciudades, en los territorios de nuestras competencias. No hacemos asistencia, no hacemos prevención, entonces muchas veces nuestra actuación es muy intermitente y tiene que ver con lo netamente procesal. Por supuesto que tratamos de que en esta temática en particular no sea así, de que se pueda hacer algún tipo de seguimiento, de que se pueda tener un contacto más fluido con las víctimas, que no sean solo un caso penal, porque eso también contribuye a un mal servicio, digamos. Soltarle la mano a la víctima y aparecer a los 2 años diciéndole, mira, estoy por presentar la acusación, vamos a juicio, y la verdad que no tiene ningún sentido. Es una situación de mucha desigualdad. Entonces no basta con trabajar dispositivos concretos de violencia o contra la violencia, justicia, policía, leyes, esto es muy importante, pero tenemos que ampliar esto para resolverlo realmente. Entonces ahí son políticas de cuidado, ahí es la autonomía económica de las mujeres, espacio de decisiones, tratar de tener una mirada más abarcativa. Nosotros somos un espacio, la Universidad Reformista es un espacio de transformación, que nos vean como un aliado en esta transformación. Creo que en este contexto de pandemia podríamos trabajar mucho en la prevención. Si pusiéramos la violencia de género, la violación, el abuso en un lugar de prioridad en las agendas, ¿cierto? Educación sexual integral, otra parte, que también va lenta en carreta. Entonces son parte de las políticas públicas imprescindibles para decir que estamos arrancando en la prevención de la violencia, porque los niños y las niñas no nacen violentos, se hacen violentos en un contexto cultural del patriarcado. Uno de los puntos fundamentales es programas que acompañan a las mujeres en forma económica, a las mujeres en situación de violencia. Nos cuesta muchísimo que las mujeres en situación de violencia puedan ser acompañadas por el Estado con un recurso económico. Eso lo pedimos. Otra cosa que pedimos es la ampliación de las áreas mujer en las localidades. Es muy importante que todas las mujeres del país
y todas las mujeres de la provincia de Santa Fe tengan un área, llámese área de género, área de las mujeres o como se quieran poner el nombre, que estén referenciadas en su municipio o en su comuna, de las localidades más pequeñas, donde pedir asesoramiento, donde pedir ayuda, donde pedir un acompañamiento de una abogada si se necesitare, o de una psicólogo para ella o para sus niñas. Esto en la realidad, o sea, están las leyes, pero en la realidad no hay presupuesto que acompañe esta legislación. No es que tampoco vamos a agravar las penas y no sé qué pena se puede agravar porque tienen el máximo, digamos, pero bueno, también se plantea eso, lo que hay que cambiar las leyes. No, tenemos unas leyes maravillosas en la Argentina, de las mejores. El tema es que hay que aplicarlas. Hay que tener perspectiva de género. La ley Micaela, por ejemplo, ¿se está aplicando? ¿El Poder Judicial se está capacitando en perspectiva de género? Esas preguntas tenemos. Las comisarías, las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, ¿se están capacitando en género para cuando llegue una mujer tomarle la denuncia como corresponde? Las organizaciones feministas están solicitando la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, pero también la aplicación efectiva de leyes que ya están aprobadas, como la de educación sexual integral, entre otras. Entre un cambio cultural que tarda mucho en llegar y la inacción estatal ante situaciones urgentes, la vida de muchas mujeres continúa en peligro.